Muy buenas tardes, queridos alumnos de Práctica Test. El día de hoy vamos con la segunda parte, ¿cierto?, de nuestra clase de técnicas de conducción, ¿ya? Tuve un poquito de problemas para iniciar la sesión, por eso la iniciamos un poco más tarde, ¿ya? Pero aquí va a quedar, ¿cierto?, documentado la clase del día de hoy, ¿ya? Así que en la clase anterior terminamos hablando, ¿cierto?, de los frenos delantero y trasero y cómo usarlo y cómo funcionaban de la mejor forma, ¿ya? Entonces hoy vamos a empezar hablando de algo que se llama freno de motor, ¿ya? Para algunos una palabra o un concepto muy eh, cercano y para otros algo que nunca habían escuchado, ¿ya? ¿Qué es el freno de motor? El freno de motor es el efecto que se produce en la motocicleta cuando dejamos de acelerar, así de simple, ¿ya? ¿Por qué? Cuando nosotros estamos acelerando, lo que estamos entregando es aire, combustible y además de eso, ¿cierto?, una chispa para que se encienda la mezcla dentro del motor, ¿cierto? Y al encenderse dentro del motor, eh, genera impulsos, ¿cierto? Pero si yo le quito la gasolina a esa mezcla, no puede haber combustión. Por ende, en vez de que el motor funcione empujando a la rueda trasera, pasa totalmente lo contrario. Y es la rueda trasera la que al seguir girando hace que el motor se mueva, ¿ya? El motor internamente tiene muchas piezas móviles que producen roce, ¿ya? Al producir roce, ¿cierto?, todas estas piezas móviles, lo que permite, ¿cierto?, el vehículo es que eh, lo que permite este motor, digamos, o este motor que no está generando explosiones, es generar una carga, es generar un lastre y consumir energía, ¿ya? Por ende, sentimos que la moto empieza a andar más lento, se empieza a sentir más pesada en su rodar, ¿ya? Entonces, eso es lo que es el freno de motor. El freno de motor es el arrastre que produce, ¿cierto?, el motor al no estar en funcionamiento pleno, ¿ya? Al no estar generando explosiones para generar empuje, ¿ya? Dice, cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución, un segundito, a la disminución de la velocidad, ¿ya? Tan solo con soltar el acelerador, notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada o antes de iniciar la aplicación de freno de motor, ¿ya? El freno de motor es un freno que está por defecto en la motocicleta, ¿cierto? No está pensado para que sea así, quizás, ya no lo sé, pero la principal función del motor es empujar, ¿ya? Y por defecto tiene esta otra función que permite, ¿cierto?, que la motocicleta reduzca su velocidad eh, de forma más rápida cuando se mantiene conectado el motor sin generar explosiones, ¿ya? Entonces, es importante entender lo que dice acá, que el motor, ¿cierto?, entre más baja sea la marcha que engranemos, mayor va a ser el efecto del freno de motor. Puede ser tan grande que inclusive podría llegar a descontrolar la motocicleta o a producir una falla mecánica inclusive. Así que no debiéramos, por ejemplo, ir en quinta, embriagar, bajar a primera y soltar para tener un mayor efecto de freno motor. No. ¿Por qué? Porque eso podría producir el descontrol de la motocicleta o algún tipo la fuerza ¿cierto?, del impulso, la fuerza del impacto que puede sufrir el motor, podría sufrir también algún desperfecto mecánico la motocicleta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que el freno motor se aplique, si yo voy en quinta, bajo a cuarta o a tercera, y ahí aplico freno motor, después bajo a segunda, después bajo a primera. Así, paulatinamente, como una escalera, ¿ya? No de quinta o de sexta a primera de inmediato, sino que de sexta a quinta, de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, tercera a segunda y así sucesivamente,
para ir aprovechando este efecto de freno de motor, ¿ya? Puedo bajar 1 o 2 cambios a la vez, más no es recomendable, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de la frenada en las curvas, ¿ya? A los motociclistas nos encanta tomar curvas, ¿cierto? Pero, ya lo he dicho en otras clases, es importante entender que en la curva es donde mueren muchos motociclistas y en la curva es donde muchos motociclistas tienen lesiones de gravedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente las curvas están protegidas por algún tipo de barrera de contención, pero esa barrera de contención no está hecha para contener cuerpos, está hecha para contener autos o camiones, etcétera, ¿cierto? Vehículos hechos de hierro o de acero, ¿cierto? No carne humana. Entonces, cuando una persona impacta con su cuerpo en la barrera de contención, es muy probable que las lesiones que tenga resultado de ese impacto sean gravísimas, ¿ya? Entonces, por eso digo que es importante entender el tema de las curvas. Dice frenada en curvas. Curvas, dice. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Eso es lo básico, ¿ya? No puedo tomar la curva a la misma velocidad que voy en la recta, a no ser que vaya en la recta a una velocidad reducida, ¿cierto? Normalmente en la recta vamos más rápido y en la curva debemos frenar, pero no en la curva, sino que antes de la curva. Cuando vemos que viene la curva empezamos a frenar, 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 frenar. Y cuando empezamos a tomar la curva, debiéramos haber frenado lo suficiente para poder empezar a acelerar en la curva nuevamente y de esa forma meter, ¿cierto?, la moto en la curva. Cuando hablo de acelerar en la curva, estoy hablando de una aceleración pequeñita, ¿ya? Le llamamos también llevar el motor inflado, ¿ya? Entonces, cuando voy tomando la curva y acelero un poquito, la moto, en vez de irse para donde quiera irse, se va afirmando, ¿cierto? Y va empujando la rueda trasera a la rueda delantera, forzándola de alguna forma a seguir la trayectoria que el conductor desea, ¿ya? Es súper importante que nosotros podamos entender este punto, ¿ya? Entonces dice, frenada gradual, de ser necesaria la frenada, ¿cierto? Debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, es decir, el freno delantero y el freno trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Por supuesto que sí, porque tienen que pensar que en curva la moto va de lado y va luchando para tener mejor adherencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos la curva, frenamos antes de la curva. Llegamos a una velocidad tal que nosotros sabemos que vamos a poder dominar la moto a esa velocidad dentro de la curva, una velocidad muy moderada, ¿ya? Cuando empezamos a tomar la curva, empezamos a acelerar suavemente y empezamos a tomar la curva de esa forma. Si por el contrario, fuimos en nuestra moto, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que entramos a la curva demasiado rápido, todavía hay salvación, ¿ya? Podemos frenar, pero tenemos que estar súper tranquilos, porque si frenamos, si hacemos una frenada de pánico, una frenada brusca, ¿cierto? Una frenada así como de emergencia brusca, vamos a terminar inevitablemente en el suelo, ¿ya? O en la barrera. Si nos damos cuenta que entramos con mucha velocidad y no estamos siendo capaces de mantener la moto dentro de nuestra pista, lo que debemos hacer es aplicar frenos, pero aplicarlos de forma suave, ¿ya? Muy gradual, como dice aquí, con el delantero y con el trasero, muy suave, ¿ya? Para lograr disminuir un poco la velocidad, con eso disminuir las fuerzas que nos están tratando de sacar de la carretera, ¿ya? Como una fuerza centrífuga, ¿ya? Y para eso, ¿cierto?
podemos lograr, ¿cierto? O sea, con eso podemos lograr controlar la moto, aunque hayamos entrado un poquito pasado de velocidad a la curva, ¿ya? Pero siempre lo ideal y lo más seguro va a ser que entremos a una velocidad reducida a la curva. Entonces dice, importante, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, y la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, ¿ya? Mas debería decir que usted, si en una curva frena con el freno delantero o con el freno trasero de forma brusca, muy probable que usted y la moto terminen en el suelo, o peor que eso, en la barrera, ¿cierto? Ustedes ya lo sabían. Dice, el ABS, ya seguimos hablando de frenos y frenadas. ¿Qué es el ABS? El ABS es un sistema computacional, entre comillas, o congestión electrónica, mejor dicho, que poseen las motocicletas para gestionar el frenado, para administrar el frenado. ¿Qué es y cómo funciona? Dice, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS, que es una centralita electrónica, ¿cierto? Un computador, supervisa constantemente la velocidad de las ruedas, con sensores de velocidad que van ubicados en las propias ruedas. Un sensor adelante y un sensor atrás, acompañado a cada sensor de una rueda fónica, se llama, ¿ya? Que son una especie de disco, ¿cierto? Y esos discos tienen muchas ranuritas. Esas ranuritas son las que va leyendo el sensor y le va enviando la información al computador, y con eso el computador puede saber si la rueda va a velocidad 0 o si va a una velocidad distinta a 0, ¿ya? Si una rueda amenaza con bloquearse, ¿qué es bloquearse? Lo vimos en clases anteriores también. ¿Qué es bloquearse? Bloquearse es que la rueda vaya aquí, ¿cierto? La moto se vaya desplazando, pero la rueda con la frenada llega a velocidad 0. Sin embargo, gracias a la inercia o por la inercia, la moto se sigue moviendo, se sigue desplazando sin que las ruedas giren. Eso se llama bloqueo, ¿cierto? Entonces, si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, ¿qué pasaría? Presión de frenado. El sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenado de forma selectiva, es decir, puede soltar adelante o soltar atrás. Frenada sin bloqueo, dice. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Y 3, estabilidad. La estabilidad de conducción y maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen. Estabilidad, la moto sigue estando vertical. Maniobrabilidad, puedo seguir manejando la moto. Para que la moto se pueda manejar o cualquier vehículo se pueda manejar, es necesaria la rueda y que la rueda vaya girando. Si la rueda está en velocidad 0, el vehículo pierde la capacidad de inmediato de poder dirigirse hacia donde el volante indique, ¿ya? Para poder dirigirse hacia donde el volante indique, las ruedas necesariamente deben poder girar, ¿ya? Como deben poder girar las ruedas, ¿cierto? El ABS permite que nosotros mantengamos en todo momento la estabilidad y la dirección de la moto. ¿En qué me ayuda eso? Eso me ayuda en que a veces no vamos a alcanzar a frenar porque estamos muy encima de un objetivo, pero podemos, o de un obstáculo, perdón, o de un obstáculo en realidad, ¿cierto? Entonces, si ese obstáculo se interpone en nuestro camino y nosotros tenemos una moto sin ABS, vamos a frenar con contundencia, se van a bloquear las ruedas y vamos a seguir directo hacia el obstáculo. Como no alcanzamos a frenar, lo vamos a chocar. Con ABS puede pasar lo mismo, pero en vez de chocarlo, podemos esquivarlo a la vez que seguimos frenando, ¿ya? Muy importante
los sistemas de ABS. Hay algunas personas por ahí que dicen que no les gustan, que no lo usan, los desconectan, etcétera, ¿cierto? Muy comúnmente personas que sienten que manejan muy bien la moto. Yo les recomiendo, ¿cierto?, que ustedes, si tienen ABS, siempre ocupen, ¿ya? Es muy difícil que un piloto pueda replicar lo mismo que hace el ABS. ¿Por qué? Porque el ABS piensa muchas veces en una fracción de segundo. Nuestra mente no es tan rápida. Si la moto no tiene ABS y el piloto es bueno, el conductor es bueno, ¿cierto?, es probable que pueda simular algo parecido, pero desde mi punto de vista, muy difícilmente lo va a hacer con la misma velocidad que lo hace un sistema de ABS. Es por ello que en la actualidad la inmensa mayoría de los vehículos de calle vienen equipados con ABS, ¿ya? Ya como que casi no es un equipamiento de lujo, sino que es más bien un equipamiento de serie. En muchísimos vehículos, ¿ya? Hay motos, la mayoría de las motos tienen versiones con ABS y sin ABS. La con ABS puede costar 500.000 pesos más. Si usted puede optar a comprarse esa moto con ABS, cómpresela con ABS. ¿Por qué? Porque no es un gasto, es una inversión. Va a gastar a lo mejor 500, imagínense, estoy hablando de un precio ficticio, 500.000 pesos más por equiparla con ABS en la moto en la fábrica, digo. Pero va a gastar menos en doctor, en días de licencia, y además de eso, la moto se va a mantener probablemente por más tiempo en buenas condiciones y sin caídas, ¿ya? Obviamente que aunque tenga ABS igual nos podemos caer, pero reducimos mucho las probabilidades. ¿Por qué? Porque la ABS ayuda mucho a mantener la trayectoria y la estabilidad deseada de la motocicleta, ¿ya? ABS 100% aprobado, ¿ya? Si ustedes tienen la posibilidad, insisto, de tener una moto con ABS, háganlo. Si van a andar en la calle, nunca lo desconecten. Si es un entrenamiento en tierra, es una pista de motocross, es una pista de asfalto, ahí es otra cosa, porque es un ambiente controlado, ¿ya? A eso los invito, a no mezclar las cosas. Si vamos a andar en la calle, andemos con ABS. Beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. ¿Ya? Estos son los beneficios del ABS. Reducción en el número de accidentes graves y mortales. ¿Ya? Importante, muy importante. Ahora, acá en la parte azul, que son conceptos ciertos resaltados, son importantes, dice que la distancia para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a una distancia sin ABS. Podría aumentar, no siempre va a aumentar, ¿ya? Podría aumentar. Eso puede ser, claro que puede ser, ¿cierto? Pero si sumamos y restamos, los ABS evitan o reducen accidentes graves o mortales. Así que yo personalmente recomiendo el uso de ABS en la vía pública. Conclusiones y recomendaciones. Ergonomía. Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a su altura. Posición de las manos, dice. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Estamos acá. Este es el volante, ¿cierto? Son los dedos míos que van a ir encima, por ejemplo, de la palanca de freno delantero. Tienen que ir ahí, no deben ir ahí, no deben ir ahí, ¿cierto? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que las manillas se pueden subir o bajar y debemos dejarlo de la forma más cómoda posible, más ergonómicamente posible para nuestra altura. Porque si nosotros somos más bajitos, nuestro hombro va a quedar más abajo y nuestros dedos se van a levantar. Por ende, la palanca de cambio tiene que estar más arriba. Si nosotros somos más altos, vamos a levantar más el hombro, ¿cierto? O nuestro hombro va a estar más arriba y nuestro brazo va a salir de más arriba
y por ende nuestros dedos van a quedar más apuntando hacia abajo. Y al apuntar hacia abajo, la palanca también debe girarse y moverse un poquito más hacia abajo para que sea más fácil apretarla y también yo tenga mejor posición para tomar el manillar. ¿Ya? Importantísimo. Y eso con todos los mandos que puedan ser ajustables, los pedales, los manillares, las manillas de freno y embrague, ¿cierto? Todo lo que se pueda ajustar, ajustémoslo a nuestra altura de forma que quede lo más ergonómico posible. Lo más amigable posible con nuestro cuerpo, con nuestra fisonomía. Marcha engranada. Una vez haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. Uso del embrague. En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. ¿Ya? Uso embrague, marcha engranada. ¿Ya? Revisemos esos dos puntos mejor. Marcha engranada dice, una vez que haya detenido de forma exitosa la motocicleta, estamos hablando de que vamos por la calle. ¿Ya? Vamos por la calle, hay un semáforo, por ejemplo, en rojo, obviamente, vamos y nos empezamos a detener, nos detuvimos suavemente, de forma exitosa, ¿cierto? Bajamos los pies y miramos por el espejo retrovisor, ¿ya? En ese momento es útil que en vez de estar esperando en neutro, ¿cierto? Estemos esperando en primera. ¿Por qué? ¿Qué pasa si viene un vehículo atrás de nosotros, ¿cierto? Y viene rápido y no se da cuenta que nosotros estamos ahí y nos damos cuenta que nos frena. O que frena tarde, ¿ya? Nos damos cuenta que nos podría impactar, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como ya tenemos la marcha engranada, avanzamos con nuestra motocicleta, aceleramos un poco y avanzamos, ¿cierto? Para evitar el contacto por atrás de algún vehículo. A veces, un par de metros pueden hacer la diferencia entre chocar y no chocar, ¿ya? Entre que me choquen y no me choquen, ¿ya? Entonces, es importante este tipo de consejos, ¿ya? Obviamente que si yo estoy en una calle, ¿cierto? Y estoy al borde de la calle y vienen vehículos de frente o están vehículos cruzando la calle, no me voy a adelantar y ponerme en medio para que me choquen, ¿cierto? Obvio que no. Todos estos consejos tienen que ser aplicados con el sentido común, ¿cierto? Debido, ¿ya? Y después habla del uso del embrague, ¿cierto? Dice, en una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando, ¿ya? La rueda trasera facilitando la detención. Igual recuerden que cuando nosotros dejamos de acelerar, el motor aplica esta especie de freno de motor, ¿cierto? Y también, dependiendo de la frenada, puede contribuir a que podamos frenar un poco más rápido la moto si es que no hemos apretado el embrague, ¿ya? Adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. Es decir, un adelantamiento es que yo pase al vehículo o a los vehículos que tengo adelante. Vamos a hablar de las etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad debe, antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. ¿Ya? Entonces,
Lo más importante, o una de las cosas más importantes del adelantamiento, es que nosotros nos demos cuenta, primero que todo, que los vehículos de adelante no van a usar el pedazo de pista que quiero usar yo, y los vehículos que están atrás no van a usar el pedazo de pista que voy a usar yo. En otras palabras, que no hayan iniciado antes que yo esta maniobra de adelantamiento. ¿Ya? Luego dice 3. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Es decir, prender el intermitente o avisar estirando el brazo del lado que nosotros queremos o hacia el lado que nosotros queremos mover. Dice, si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué para un adelantamiento te pide bajar las marchas? Te pide bajar la marcha porque las marchas más bajas tienen más fuerza, por ende aceleran más. No quiere decir que den más velocidad, aceleran más. Yo puedo acelerar más a menos velocidad y acelerar menos a más velocidad, por ejemplo. ¿Ya? El acto de acelerar es entre más aceleración exista, significa que llego a la velocidad final más rápido, ¿ya? O llego a una velocidad alta más rápido. Si llego a esa misma velocidad más lento, significa que estoy acelerando menos, ¿ya? Bajo ese concepto, las marchas más pequeñas, como la segunda, primera, segunda y la tercera, aceleran más que la cuarta, la quinta y la sexta, ¿ya? Sin embargo, la cuarta, la quinta y la sexta llegan a velocidades finales más altas, ¿ya? Ahora, durante el adelantamiento, dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. 2. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Estos puntos se resumen en esta imagen. Me encanta esta imagen, creo que es muy decidora y muy potente para explicar esto. El vehículo adelantado es el azul, ¿cierto? Nosotros vamos en la motocicleta, lo primero que debemos hacer es señalizar con un tiempo prudente, ¿cierto? Para que los demás vehículos se puedan enterar de que nosotros vamos a iniciar la maniobra. Luego de eso debemos fijarnos en que hay un campo de fuerza, ¿ya? Luego de eso debemos fijarnos en que hay un campo de fuerza, ¿ya? Este campo de fuerza permite, ¿cierto?, que sea la maniobra segura. Claramente este campo de fuerza es imaginario, ¿cierto? Si vamos por acá y nos metemos dentro del campo de fuerza del auto, lo que puede pasar es que el auto frene y como yo voy a ir tan cerca y más encima voy a ir acelerando porque quiero adelantar, no voy a alcanzar yo a frenar y voy a impactar el auto por detrás. Si por el contrario yo adelanto, ¿cierto? Bien, adelanto desde acá, salgo acá, no toco el campo de fuerza trasero, pero me meto en el campo de fuerza delantero. Puede pasar de que tenga un desperfecto en la motocicleta, pierda velocidad rápidamente, el vehículo no se dé cuenta o no tenga tiempo para desacelerar y por lo tanto me va a impactar por la parte trasera a mí en mi motocicleta. Y también debemos pensar que en el lateral del vehículo también tiene que haber un campo de fuerza, ¿ya? O una distancia. ¿Por qué? Porque este vehículo puede venir por aquí y puede que aquí existe un hoyo o acá existe un hoyo y el vehículo para evitar el hoyo se mueva hasta el borde de su calzada. Al moverse hasta el borde de su calzada, si yo voy muy cerca del auto, me puede chocar y me puede mandar contra la barrera de contención. ¿Ya? Entonces, este campo de fuerza no es nada más que las distancias de seguridad que debemos tener al momento de adelantar. Hay motocicletas que adelantan por aquí. ¿Ya? Eso está muy mal. ¿Ya? ¿Por dónde debo adelantar? Debo adelantar, ¿cierto? Con distancia
en todos los sentidos posibles, ¿ya? Después dice, después del adelantamiento, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Cuando sea posible, vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Acá ya salí, perfecto, ¿cierto? Subí, voy adelantando, obviamente a mayor velocidad de la que tiene el vehículo, sin sobrepasar el límite máximo permitido para la velocidad en esa vía. Como voy acá y quiero volver a la pista, debo prender los intermitentes de ese lado para ir hacia ese lado, ¿cierto? Me vengo para acá, entro acá, ¿cierto? Y miro mi espejo. Bueno, aquí en esta parte ya voy mirando mi espejo. ¿Ya? ¿Qué debo ver? Debo ver que el auto que voy adelantando se empieza a hacer pequeño. ¿Ya? Si se hace pequeño el auto en el espejo, significa que lo estamos dejando atrás. Si el auto se mantiene en el mismo porte o se ve muy grande en el espejo, es probable que todavía estemos muy cerca del auto como para poder ingresar nuevamente a la pista que a la misma pista que va el vehículo. ¿Ya? ¿Qué pasa? A veces adelantamos un vehículo y ese vehículo por X motivo empieza a acelerar. Acelera, acelera, acelera y en vez de achicarse en el espejo se empieza a agrandar. En ese momento debo tener mucho cuidado y muchas veces debo quedarme o frenar un poco. ¿Para qué? Para meterme detrás del auto en vez de meterme adelante. ¿Ya? Es peligroso, ¿ya? Que este vehículo acelere. No debiera hacerlo, pero hay conductores que lamentablemente no manejan tan bien y pueden cometer ese tipo de errores, ¿ya? Entonces en el punto 2 habla justamente de eso. Dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Cede el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar su velocidad hasta que éste complete la maniobra, ¿ya? Luego dice, excepciones a la regla del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones, ¿ya? Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje hacia la izquierda, ¿por qué? Porque el vehículo va a estar pegado al lado izquierdo, y como va a estar pegado al lado izquierdo para poder virar hacia allá, el lado derecho va a estar disponible, entonces yo paso con cuidadito, ¿cierto? Por el lado derecho. Y después dice cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido del tránsito, ¿ya? Ahí también puede adelantar por la derecha. ¿Por qué? Porque hay 3 pistas, no hay problema por donde pase porque no interrumpo a los demás conductores. Consejo si adelanta con una motocicleta. Visibilidad. Las motocicletas son más pequeñas, por ende se ven menos. Es importante que ojalá usemos indumentaria de colores llamativos y vivos, como por ejemplo los cascos, las chaquetas, los guantes. La misma moto puede ser de colores muy brillantes, ¿cierto? Perdón, sigamos. Visibilidades. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, aunque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si el vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o más de un vehículo a la vez. Luego dice, aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible, por eso es necesario bajar un cambio. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración.
Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero, indica su cambio de pista. Use para ello la luz intermitente, ya la señalización de viraje, y seguidamente acelere. Sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista, indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Ya lo vimos. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir en una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Importantísimo, adelantamiento en zonas de viento. Cuando vamos circulando, ¿cierto? Normal, sin adelantar a nadie, y hay viento, mucho viento, vamos a sentir que la moto empieza a perder su trayectoria deseada y vamos a tener que ir rectificando la trayectoria continuamente porque el viento nos va empujando, ¿cierto? Y nos va moviendo por la carretera, ¿ya? ¿Qué pasa cuando adelanto este camión, por ejemplo? Si yo adelanto este camión, voy a ir que el viento me va chocando, ¿cierto? Pero cuando lo adelante es probable que el viento, ¿cierto? Se repare por efecto del camión o que el camión frene un poco el viento que me está pegando a mí. Entonces va a pasar eso que yo voy luchando con el viento, empiezo a pasar el camión y tengo que dejar de luchar con el viento. Se puede producir ahí una desestabilidad en la motocicleta, para la cual debo estar atento para corregir, ¿cierto? La trayectoria de la misma. Después de eso, voy a adelantar. Después de adelantar, ¿cierto? Voy a tomar el vehículo, ¿cierto? Y voy a tomar el vehículo. Voy a adelantar el vehículo, perdón. Y después del vehículo, de nuevo me va a atacar el viento. Como venía yo con este escudo, por decirlo así, que el camión actúa como un escudo para el viento, venía de nuevo estable al lado y de nuevo cuando pasa el camión, de nuevo me va a pegar el viento y esta vez me va a pegar como más, de forma más inesperada, por decirlo así. Entonces en ese momento yo debo estar súper atento nuevamente para rectificar el rumbo, ¿cierto?, de la motocicleta. ¿Ya? Entonces, mucha atención en esos momentos. Es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público. En este caso, debe guardar la distancia obligatoria de 1.5 metros. Sobrepasar, dice. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolas maniobras de sobrepaso. Así se entiende que cuando usted sobrepasa a otro vehículo, así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamiento, es decir, si hay tres pistas en el mismo sentido, yo voy acá, ¿cierto? Acá todas las pistas van hacia arriba, por ende, si yo salgo de acá, subo acá y me vuelvo a poner acá, eso no viene siendo un adelantamiento, sino que más bien viene siendo un sobrepaso, ¿ya? Ahora, muy importante, este va a ser el último punto que vamos a tocar el día de hoy. Dice, nunca adelante a su propia razón. Ejemplo, suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar su vehículo y que va a adelantar el vehículo que le precede. 1.
De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. Después dice, el adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho, ¿ya? Esta es más que nada una pequeña reflexión, ¿cierto? Dice, nunca adelante a su propia razón. ¿Qué es la razón? La razón es algo que tenemos dentro de la cabeza, del cerebro, ¿cierto? Que nos dice, oye, esto puede ser peligroso. Esto puede salir mal. Algo dentro de nosotros nos dice eso. Algo así como el ángel bueno y el ángel malo, ¿cierto? Entonces el ángel bueno dentro de nuestra cabeza nos dice, oye, esto te puede resultar mal. Ten cuidado, mejor no lo hagas. ¿Ya? Y eso pasa a veces cuando queremos adelantar. Que nosotros estamos acá, queremos adelantar, vemos un vehículo y decimos, si alcanzo a pasar, no, si alcanzo a pasar. Y vamos y nos tiramos, no. Pero resulta que no pensamos en la velocidad que traía este vehículo. Y para nosotros es imposible determinar, solo mirando, ¿cierto?, la velocidad que tiene un vehículo que se desplaza en sentido contrario. Por ende, es un dato que nunca vamos a tener, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijaron, yo aquí hablé de muchos números, muchas cifras. ¿Ustedes creen que para realizar un adelantamiento vamos a tener el tiempo y la concentración para calcular todos esos valores y que además de eso consideremos que algunos de esos valores son X, o sea, son incógnitas, ¿cierto? Que nosotros no podemos determinar a ciencia cierta, ¿ya? Cuando estamos manejando. Entonces, no, en esos momentos no nos arriesguemos. Es imposible que podamos calcular todo eso y decir, no, sí, pasamos, ¿ya? No. Si vamos a adelantar y nos damos cuenta que viene un vehículo de frente, mejor esperemos que el vehículo pase y cuando realmente no venga nada de frente, tenemos toda la visual, ¿cierto? Y ahí realizamos el adelantamiento de forma súper segura. De más está decir que los adelantamientos se realizan principalmente en rectas. Hay algunas curvas quizás por ahí que se puede hacer, pero son curvas que son muy abiertas, que son casi una recta. Pero en curvas cerradas nunca debemos adelantar. ¿Por qué? Porque tenemos visibilidad muy reducida y no solo depende de los vehículos que vengan, ¿cierto?, en sentido contrario, sino que podría haber un vehículo en nuestro mismo sentido obstruyendo el tránsito, podría atravesársenos un animal, podría estar la pista sucia con aceite, con agua o con gravilla y hacer que perdamos el control, ¿cierto? Entonces, es muy importante que siempre adelantemos solamente en los lugares más idóneos, ¿ya? Espero que la clase del día de hoy les haya gustado, ¿cierto? Y como bonus track vamos a hablar de la separación entre los vehículos, ya antes de terminar. Dice, separación entre vehículos. Cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar, es decir, van tranquilitos uno atrás del otro, en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio. Dicho espacio nos referimos al espacio que hay entre un vehículo y otro. Algunas personas afirman que esta distancia es la distancia de un vehículo, ¿ya? Yo diría que al menos es la distancia de 3 vehículos, ¿ya? Si es que quisiéramos compararlo con algo. Pero esto se hace en base al sentido común. Por eso no te dice unos metros específicos, ¿ya? Te dice que debe haber una distancia suficiente para que otro vehículo se meta cómodamente en esa distancia. Para ello, mínimo, yo creo, según mi entendimiento, ¿cierto?, que mínimo debiesen ser unos 3 vehículos de tamaño normal. ¿Para qué? Para que el vehículo se meta y aún exista espacio para adelante y para atrás, ¿ya? Y obviamente ahí el tránsito se empieza a regular de nuevo, ¿cierto?, para nuevamente empezar a generar estas distancias necesarias y que sean suficientes para evitar
los accidentes de tránsito, ¿cierto? Jóvenes, muchas gracias a todas las personas que puedan estar viendo este video, ¿cierto? Tratamos de hacer lo mejor posible. Esto es practicates.cl, ¿cierto? Un excelente lugar para que tú puedas aprender de conducción, no solo aprobar el examen, sino también aprender consejos prácticos y útiles para la conducción y para la vida como conductor, ¿ya? También inclusive a veces como peatón. Les mando un abrazo a todos los que puedan estar viendo esta grabación. Espero que estén muy bien, ¿ya? Y nos vemos. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Cuídense mucho y si en algún lado me ven por ahí, me saluden y hablamos un ratito de motos, ¿ya? Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.